las historias que nos construyen. Like the dead seeming cold rocks, I have memories within that came out of the material that went to make me. Zora Neale Hurston. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Nuestras identidades son una recolección de historias que contamos y que otras nos cuentan sobre quiénes somos y de dónde venimos. Estas historias nos atraviesan en distintas magnitudes. En nuestra familia, nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país y continente. Muchas son bellas, de amores logrados y legados que hemos heredado. Hablan sobre las estrellas, los paisajes y cómo llegamos a ser. Son las historias que se cuentan en nuestros aniversarios y cumpleaños, las que escuchamos una y otra vez con la misma intención, como si fuera la primera ocasión que las conocemos. Mamá, cuente cómo fue aquello, que acá no se sabe en esa historia. Se oyen a viva voz en los velorios para recordarnos los buenos momentos que vivimos con el finado en las fiestas entre risas y gritos, recordándonos lo que tenemos en común con quienes nos rodean. Otras son más duras, dolorosas, incluso de escuchar. Hablan sobre las violencias y los traumas que nos ocurrieron incluso antes de nacer. Algunas de estas son tan difíciles de escuchar, de contar, que nunca fueron externadas, y para conocerlas hay que escarbar, como en un sitio arqueológico, para tener alguna mínima referencia. Estas narraciones pueden hablar sobre el despojo, sobre las migraciones forzadas, sobre los procesos históricos que nos afectaron de maneras inimaginables. También son aquellos secretos de familia bien enterrados que se dicen en voz bajita en la cocina. Es que yo no sabía, nunca me dijo. Todas esas historias van forjando la imagen que tenemos de nosotras mismas. Su presencia o ausencia informan nuestra conciencia y percepción del mundo. Asimismo, es innegable la influencia de lo que vemos en el espacio público. Las representaciones y estereotipos en los medios de comunicación, el lenguaje popular y las narrativas dominantes acerca de las comunidades influyen de manera significativa, aunque no seamos conscientes, en cómo imaginamos que son las personas que nos rodean e incluso que se espera de nosotras mismas en el espacio público. Las posibilidades debilitadas dentro de estas historias y representaciones nos marcarán de manera significativa, pues nos muestran de qué somos capaces, ¿no? E incluso pueden construir o destruir la imagen propia en nuestro imaginario individual. ¿Las creemos o no? ¿Con qué nos quedamos y qué es mejor ignorar? Las historias que informaron mi identidad comenzaron desde la infancia temprana. Viví hasta los 9 años en una ciudad pequeña, en California, donde mi mamá y mi papá eran estudiantes becados de la Universidad de California. Yo sabía que no era americana. Nosotros éramos mexicanos y teníamos una cultura distinta. Comíamos enfrijoladas y salsa y regresábamos en las vacaciones a México a visitar a nuestra familia. Sabía que tenía que hablar inglés cuando estaba en la escuela y en la calle, pero en cuanto entrábamos a la casa, todo se convertía en español. En la escuela me acercaba con los demás niños mexicanos, pero rápidamente me di cuenta que no me consideraban como uno de ellos. Me veía diferente, pero no sabía exactamente cuál era esta diferencia, y mi nombre tampoco era común para una persona mexicana. Mientras mis compañeros y compañeras se llamaban Samuel, Rosa, Delfina, yo era Yoko. No es un nombre en español. Luego, mis papás me enseñaron que eso era porque mi bisabuelo había sido japonés
Aquel país me sonaba muy extraño y lejano, pero lo agregué a mi historia sin mayor cuestionamiento. Japón, somos de Japón, y ya. Aunado a eso, dice mi mamá que yo sabía muy bien cómo era leída en Estados Unidos. Mamá, I'm black. Escuchaba mucho la palabra exótica para referirse a mí, que mi combinación particular de etnicidad y nacionalidad eran percibidos como una cosa extraña y que eso me hacía exótica para los demás, los que eran normales. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que esta palabra viene del griego. Define lo exótico como extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y percibidos como muy distintos del propio. También hace referencia a lo extraño, chocante, extravagante. En otras palabras, es la persona que observa quién determina qué y quién es exótico, qué es normal en su espacio y qué no lo es. Esta construcción, a partir de la mirada subjetiva, está atravesada de manera íntima por las narraciones hegemónicas que tenemos como sociedad. De manera inevitable miramos a través del racismo, clasismo, sexismo, capacitismo y rechazo a las disidencias sexuales y de género. Por ello, las miradas de quienes nos rodean nos asignan identidades basadas en el contraste entre nuestra corporalidad y las suyas. Las diferencias son objeto del escrutinio más detallado y rápidamente se nos asocia de manera positiva o negativa con las narrativas y estereotipos comunes en el imaginario colectivo. La mirada occidental, blanqueada, ha definido históricamente qué es lo exótico, transformando a culturas enteras el objeto de sus fantasías y males interpretaciones. Edward Said define, por ejemplo, la mirada occidental a las culturas del medio lejano oriente a través del término orientalismo, que describe como un modo de relacionarse con Oriente basando en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental. Expresa y representa, desde un punto de vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de discurso que se apoya en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales. Además, ahí insiste en la importancia que esta construcción tiene para Occidente, pues le permite hacer una contraposición con el Oriente. Define un nosotros a partir de la diferencia con nosotros. Durante mi infancia en California no conocía a nadie como yo, es decir, alguien que se pareciera a mí y también tuviera un nombre raro. No obstante, tenía compañeros de todas partes del mundo. Sabía que a varios de ellos también les llamaban exóticos y que en ese sentido mi pertenencia residía ahí, en esa diferencia compartida. Una tarde, por ejemplo, fui una niña musulmana por un par de horas. Jugaba normalmente con mi amiga Mariam y en alguna ocasión que mis papás tenían clase, fui con mi amiga y sus padres a la mezquita. No vayas a decir que eres cristiana porque se van a burlar de ti, me decía con mucha seriedad. Me puse el pañuelo sobre el cabello como ella me enseñó, pero las temidas mulas nunca llegaron. Mis rasgos no les hacían pensar que yo no fuera de algún país africano o árabe como ellos. En Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer muchas culturas, idiomas y cocinas, y esa diversidad me hacía sentir que aunque yo fuera exótica, la mayoría de las personas a mi alrededor también lo eran, así que no había problema. La mayor parte de mis compañeros de la escuela, amigos y vecinos hablaban otro idioma además del inglés, como yo. Todos teníamos nuestra cultura y la compartíamos con los demás, así que lo exótico no tenía tanta importancia. Cuando regresamos a vivir a México, me inscribieron en una primaria pública en Jalapa, Veracruz. No me gustaba ahora tener que usar uniforme y pararme más temprano. Los demás niños se burlaban de mí por el acento que tenía al hablar español, me llamaban alien y me decían que me regresara a Estados Unidos. Seguía siendo exótica,
pero ahora la palabra me distinguía dolorosamente de los demás. Y ese nombre tan raro, ¿de dónde venía? Te crees mucho por haber vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Cada año nuevo en la escuela era el mismo ritual cuando pasaban lista. Ogata Junko. Se pronuncia Junko. Sí, es japonés, soy parte japonesa. Tras volver de Estados Unidos, mi abuela paterna se fue a vivir con nosotros para ayudar a cuidarme mientras mis papás trabajaban. Pasábamos todas las tardes juntas y además dormía con ella. Así que escuché de primera mano todas las historias de una parte de mi familia con la que no había convivido mucho tiempo hasta entonces. Me contó sobre su papá, cómo fue engañado a los 18 años para firmar un contrato por el que tuvo que irse de Japón para trabajar en México. Todas las tardes me contaba algo sobre lo poco que sabía de él, pero también hablaba sobre su mamá, sus hermanas y hermanos, su vida en distintas partes del país y de cómo se enamoró del papá de mi papá. Me contó sobre su primer embarazo, cómo la corrieron de su casa por ser soltera y de la última vez que vio a su padre antes de morir. Le escuchaba con mucha atención y hacía preguntas cuando no entendía algo o para saber cuál fue el destino de los protagonistas de sus historias, pues la mayoría había ocurrido hacía 40 o 50 años. Las historias no solo eran sobre nuestra familia, también me habló sobre los eventos más importantes que habían acontecido en el pueblo, Otatitlán, Veracruz, también llamado el Santuario del Cristo Negro, y por qué habían sido memorables. La llegada del Cristo Negro al pueblo, las celebraciones en su honor a lo largo del año y los peregrinos que venían de todo el sur a visitar. También me habló sobre la profanación que hicieron unos hombres al cortarle la cabeza al Cristo y cómo murieron trágicamente en años posteriores. Mi abuela me informó de nuestra historia como familia y como comunidad y me dio las historias que me permitieran afirmar que ese era mi pueblo también. Me confronté con la historia que nos enseñaron en la escuela en Veracruz y encontré una narrativa que había sido ocultada en mi educación básica, los pueblos negros de México. Leí sobre las personas africanas que habían sido secuestradas, esclavizadas y vendidas en la Nueva España, que aún hoy día existían pueblos afrodescendientes y que uno de los estados con mayor población de este origen era justamente Veracruz. Esta información se combinó con mis experiencias en la Ciudad de México, ciertos comentarios que aludían una vez más a esa palabra tan repetida durante mi infancia, exótica. Que si era colombiana, cubana o que de dónde era, porque se veía que yo no era de ella. Que si era cierto lo que dicen de las morenas, que qué guapo. El cuerpo, la cara y el cabello que me habían acompañado siempre, ahora eran objetos de atención que eran raros y atractivos. Me di cuenta que aquí, otra vez y de otras formas, yo era un otro y que esa otredad se debía a mi racialización negra. Ya no se trataba del reconocimiento que hacía de mi propia identidad, mamá, I'm black, sino el señalamiento de las miradas externas. Tú no puedes ser de aquí, entonces ¿de dónde vienes? Como niña y posteriormente como joven racializada, había vivido microagresiones y actos racistas toda la vida. Había crecido rodeada de mensajes en la escuela y en los medios de comunicación que me enseñaron que yo era menos inteligente, menos bella, menos valiosa que mis compañeras blancas. La identidad es una gran historia compleja que nos cuentan, que adoptamos, modificamos y volvemos a encontrar a los demás, con una nueva forma. Yo escribo sobre quién soy porque en mi historia están contenidas las vidas de mis ancestras y ancestros, de los lugares de los que vinieron, de su fortaleza
y de lo que tuvieron que enfrentar. Escribo porque así es como mantengo viva nuestra memoria y me enfrento al esfuerzo histórico que ha pretendido borrar nuestras voces y nuestra existencia del colectivo. Sigo escribiendo para mí y para mi familia, pero también escribo desde una voz de resistencia al silencio, al olvido, al racismo que ha dictado cuáles historias valen ser preservadas y cuáles no. Mi escritura es la afirmación: aquí estamos. Aunque nos quisieron borrar, aunque nos quisieron olvidar, aquí estamos todavía y ahora los manuscritos